El Gobierno de la Tarde. 4:53 en el Gobierno de la Tarde. Vamos a conversar con la licenciada Rosario Espinal, politóloga, socióloga. Con ella vamos a hablar diferentes temas sobre la actualidad política y social de la República Dominicana. Buenas tardes, Rosario. Buenas tardes, ¿qué tal? Rosario, gracias por estar con nosotros. Rosario, tú eres una politóloga que siempre estás muy actualizada y tienes como esa capacidad de visión, de ver las cosas un poco más allá del futuro, o así lo veo yo. ¿Qué lectura le das a tantos acontecimientos? Yo siento que hay verdaderamente, el ambiente está muy convulsionado. ¿Cómo tú vislumbras, cómo tú lees tantas situaciones que están viviendo la República Dominicana con tantos casos que están siendo perseguidos desde la Procuraduría General de la República? Bueno, pues sí, una Procuraduría muy movida en este último año y, digamos, sorpresivamente estos casos de narcotráfico de los últimos días, que hasta cierto punto no se esperaba. Cada cierto tiempo en el país pues hay un episodio de esos, que si el César el Abusador, que si Figueroa Agosto, que si Quirino, o sea, cada 2 o 3 años, digamos, hay algún evento de esa naturaleza, pero no se esperaba tan rápido en este caso, porque el país iba, digamos, en una situación donde el gobierno pues estaba tratando de impulsar su agenda, por otro lado la Procuraduría llevando los casos de corrupción que se habían señalado, toda la campaña electoral se fundamentó en eso precisamente, y al cumplirse el primer año de gobierno, pues la oposición comenzó a sacar un poquito la cabeza, digamos, el PLD haciendo algunas críticas, Leonel Fernández por otro lado, Guillermo Moreno por otro, pero inmediatamente ocurren 2 eventos, el llamado al diálogo, por un lado del presidente, y estos apresamientos por narcotráfico. El problema de los apresamientos por el narcotráfico introduce un elemento nuevo en la dinámica política que había, porque estos legisladores que hasta ahora han sido señalados, bueno, aparte de los que no son legisladores, que son ya, digamos, de la vida común, pero los legisladores pues son vinculados al PRM, por lo menos en 4 de los 5 casos, el otro es el PRD. Entonces, eso pues ha generado una dinámica diferente, porque es el partido de gobierno. Y para el PRM es fundamental llevar adelante una gestión de gobierno positiva. Hay muchos desafíos por delante, hay una pandemia, hay la posibilidad de reforma fiscal, y son temas complejos. Además, la pandemia agudiza problemas que existían. El caso de la educación, o sea, que hay muchos problemas en el sistema educativo, pero la pandemia le da un bajón sustancial, 1 año y medio prácticamente sin educación, con intentos de educación a distancia que nadie sabe qué impacto ha tenido, si tuvo alguno, si no tuvo ninguno, si empeoró todo, cuánto empeoró todo. Y ya veremos adelante cómo se puede o no desarrollar el año escolar. Problemas de desempleo. La pandemia impactó a mucha gente a nivel de sus ingresos. Solo para señalar algunas cosas. Entonces, estos apresamientos o acusaciones complejizan indiscutiblemente el escenario y ponen al partido de gobierno en una situación difícil. ¿Cómo, Rosario, cómo usted visualiza la gestión del gobierno a 1 año y pico de su gestión? Pero el gobierno fundamentalmente ha tratado de manejar la crisis. Logró
efectivamente vacunar, que es una prioridad en este momento en todos los países. Tuvo la gran suerte de que, aunque el gobierno inicialmente había sido negativo, digamos, hacia China, pero al no aparecer las vacunas de Estados Unidos, pues China aprovechó la coyuntura para venderle vacunas a la República Dominicana. Fue una medida, yo diría, de interés geopolítico de parte de ellos. Eso facilitó que se impulsara el programa de vacunación y luego, bueno, pues llegan las Pfizer y se va ampliando el proceso de vacunación. Entonces, el gobierno ha podido impulsar, debido a esta situación geopolítica, el país recibe muchas vacunas porque China comienza a vender rápidamente las vacunas aquí, luego llegan las otras. Y vacunar es muy importante. Vacunar es muy importante porque va produciendo cierta estabilidad, digamos, económica, un reinicio del dinamismo económico. Y el gobierno, bueno, ha tenido ese logro, que es sumamente importante en esta coyuntura. Lo otro positivo, el gobierno ha logrado mantener la estabilidad macroeconómica. La estabilidad macroeconómica ha sido un elemento distintivo de la República Dominicana del 2004 adelante. Tenemos casi 20 años de estabilidad macroeconómica. La pandemia generó incertidumbre en torno a eso. Hasta el momento el gobierno ha podido mantener esa estabilidad macroeconómica que ha caracterizado el país en estas últimas 2 décadas. Eso también es positivo. La gente, como aquí hubo elecciones apenas hace un año y piquito, la gente siempre deposita su confianza cuando elige un gobierno. Entonces, también eso es positivo porque la gente, digamos, pone su esperanza, cifra su esperanza en que al ser un gobierno nuevo las cosas van a marchar. Entonces eso también ha ayudado al clima general de estabilidad en la República Dominicana. Entonces todos esos factores, o sea, la vacunación, la estabilidad macroeconómica, la expectativa de cambios, de mejorías, pues ayudan a crear un ambiente favorable. Yo sé que por un lado la gente dirá, por otro lado la gente dirá, bueno, por todo esto que está ocurriendo, el aumento de los precios, de los productos de consumo, la expectativa de si van a aumentar impuestos o no, los casos de corrupción, los casos de narcotráfico. Bueno, es verdad, todo eso nubla la situación, pero por otro lado están esos otros factores que mencionaba que son estabilizantes del sistema. Rosario, partiendo de 1994, cuando se modificó la Constitución de la República, hasta ahora, hemos tenido 4 presidentes, 5 con Luis Abinader, y de los últimos 4, en sus gestiones, en una u otra, se ha modificado la Constitución, para una cosa o para otra. Los últimos 4 presidentes que hemos tenido han modificado la Constitución. Ahora tenemos al 5º presidente que también pretende modificar la Constitución. La pregunta es, independientemente del contenido, ¿usted cree que es oportuno tocar nuevamente la Constitución de la República que ha sido tan manoseada por los últimos presidentes? Bueno, yo siempre he tenido la posición de que las constituciones tienen que ser minimalistas y tocarse poco. Fue una de las críticas que hice en el 2010 cuando se presentaba esa constitución como la gran revolución constitucional democrática del país. América Latina sufre de hacer grandes libros constitucionales con cientos de artículos, la mayoría de los cuales ni se cumple porque son constituciones aspiracionales. Y alguna parte de esas constituciones no son temas ni siquiera constitucionales, son temas de políticas públicas. Entonces, en general, mi posición es esa: las constituciones deben ser simples, mínimas, garantizar los derechos fundamentales y establecer el orden del gobierno, del Estado y punto. Y por eso yo he sido siempre crítica de tantos cambios constitucionales. Pero en los países, digamos, de mucho personalismo,
de mucho continuismo. Es normal que las constituciones se cambien porque cada quien quiere darle su impronta, o por un interés de reelección, o por un interés delegado, o por lo que fuera. Entonces, eso lleva a querer modificar la Constitución. En el caso de ahora, la verdad, yo pienso, para aludir, digamos, la razón más benigna de por qué están hablando de reforma constitucional, es que ha habido una demanda y una expectativa de parte de sectores, sobre todo en sociedad civil, de que se modifique el mecanismo de elección del procurador o procuradora general de la República y de que se hagan algunos ajustes a nivel de la justicia para garantizar una justicia independiente. Esa supuestamente es la motivación de hacer esta reforma. De todas maneras, no deja de sorprender de que ante tantos problemas que hay en el país, un gobierno que se inicia en condiciones complicadas, porque el primer año es fundamental para hacer las cosas que hay que hacer y que hay que resolver, porque el segundo todavía hay chance, pero ya el tercero es un año preelectoral y el cuarto totalmente electoral. O sea que el gobierno tiene que hacer muchas de las cosas complejas durante los primeros 2 años. Hacer una reforma constitucional es complejo, porque no es simplemente sentar 100 personas a hablar, es que los que votan en el Congreso, que son las fuerzas partidarias, se pongan de acuerdo y se logre tener el número de votos necesarios, para que es una mayoría calificada para poder hacer una reforma constitucional. Entonces yo creo que, aunque veo que vamos a decir, la motivación aparente, o que se ha dicho, que es la de fortalecer la independencia del Ministerio Público y de la Justicia, no está realmente entre las prioridades de la gente común. O sea, la gente común ni siquiera entiende muy bien lo que es todo eso. Entonces la gente común tiene otros problemas, que son costo de la vida. Rosario, ¿cuál dirías tú que es el problema más acuciante de la sociedad? Que tú sientes como que unifica casi todos los sectores, que debiera ser la preocupación mayor del gobierno. La economía. Yo creo que en un momento como este, o sea, aparte, claro, asumiendo que la pandemia con la vacunación y con el tiempo ya vaya reduciendo su impacto a pesar de las variantes, pero digamos que si no surgen variantes catastróficas en lo adelante, vamos a suponer que la pandemia vaya ya en un curso de control. Si eso es así, yo no lo sé, pero si eso es así, que ya la pandemia vaya controlándose, el gravísimo problema del que derivan otros es la economía. Porque, por ejemplo, a la gente le preocupa mucho la delincuencia, natural, porque la gente se siente vulnerable, o sea, no se siente segura en la calle, en su casa, eso crea mucho desconcierto. Pero la delincuencia tiene una relación con la situación económica. No es que la delincuencia se resuelve solamente porque haya crecimiento económico, no. Pero en un ambiente de precariedad económica, en un país donde la delincuencia es un problema, pues se va a agudizar. Yo he escrito varios artículos en el último año donde he planteado por qué al finalizar eventualmente los toques de quedas y demás, iba a haber un rebrote de la delincuencia, porque hay gente desempleada y no es que el desempleo lleva a todo el mundo a ser delincuente, pero el desempleo se convierte en un factor, sobre todo en jóvenes, sobre todo en hombres jóvenes, de pasar a la delincuencia. Entonces, yo diría que la economía es el problema central que tiene que abordar el gobierno y que va a preocupar a la sociedad, porque si aumentan los precios, eso preocupa a la sociedad. Si aumenta la delincuencia, eso preocupa a la sociedad. Si ponen impuestos, eso preocupa a la sociedad. Si no lo ponen y hay un desajuste de la macroeconomía y hay inflación o hay devaluación sustancial,
eso preocupa a la sociedad. Entonces hay muchos problemas que giran en torno a la economía y yo creo que por ahí una gran parte de la energía del gobierno debe irse por ese lado, por las ramificaciones que tiene la situación económica. Gracias, Rosario Espinal, por conversar con nosotros. Hemos conversado con Rosario Espinal, politóloga y socióloga. Vamos a la pausa y regresamos en breve. Gracias. El gobierno de la tarde.